Hola con todos, nosotros somos los ingenieros del Spondylus conformados por Emily Chango, Alejandro Montero, Cristian Pérez y Joel Ramírez. Les vamos a presentar sobre la investigación que realizamos en el Chichén Itzá para poder evaluar los descubrimientos sobre los rituales que se realizaban en este lugar. Primero, ¿cuáles son los permisos necesarios? El lugar es las pirámides de Chichén Itzá, el país es México. Primero, Chichén Itzá es una antigua ciudad maya en Yucatán, México, famosa por su arquitectura monumental como la pirámide de Kukulcán y su importancia astronómica y cultural. Es patrimonio de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo. Para poder realizar una investigación en la zona arqueológica de Chichén Itzá, es necesario obtener una autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es la entidad responsable de la protección y conservación del patrimonio cultural en México. Algunos de los pasos que tuvimos que seguir para poder obtener los permisos necesarios es poder identificar el trámite adecuado, ya que esta institución ofrece diversos trámites relacionados con lo que son las investigaciones, reproducciones y registros de bienes culturales. De ahí tuvimos que preparar lo que es la documentación requerida. Cada trámite tiene requisitos específicos y se solicita una descripción detallada del proyecto de investigación. De ahí tuvimos que presentar esta solicitud para iniciar el trámite en el portal del Instituto del INA. Luego se pagan los distintos derechos que en algunos trámites deben requerir el pago de derechos, por ejemplo, para tomar fotografías o filmaciones con fines de investigación. Y por último, se espera a que el INAH nos evalúe la propuesta y emita una respuesta. La descripción gráfica. Primero, Chichen Itza se ubica en el estado de Yucatán, México, en la península del mismo nombre. Está situado aproximadamente 120 kilómetros al este de Mérida y a unos 200 kilómetros al oeste de Cancún. Em, la ciudad más cerca es Valladolid, a 45 kilómetros de distancia. Este sitio arqueológico se extiende sobre una superficie de aproximadamente 25 kilómetros, con un centro ceremonial, cultural y administrativo que abarca unos 6 kilómetros. El terreno es predominantemente plano y kárstico, caracterizado por suelos calizos que han dado lugar a la formación de cenotes como el famoso cenote sagrado. De ahí tenemos la descripción ecológica. El entorno ecológico de Chichén Itzá está dominado por la selva baja caducifolia con especies vegetales como el ramón, la ceiba y el chico zapote. El clima es tropical subhúmedo con una estación de lluvias que va de mayo a octubre y temperaturas promedio anuales de alrededor de 26 grados centígrados. La fauna incluye diversas especies de aves, reptiles y mamíferos adaptados a este ecosistema. La presencia de cenotes, que son formaciones naturales de agua dulce, fue esencial para el asentamiento maya, ya que proporcionaba agua en una región sin ríos superficiales. Aquí podemos ver lo que es el mapa del yacimiento. Podemos ver que están el Templo de los Jaguares, el castillo y el cenote sagrado que se mencionó hace un momento. Y todo este mapa de yacimiento está con los títulos de los lugares más importantes para la cultura maya en ese entonces. Por último, la cultura maya. La cultura maya fue una de las civilizaciones más destacadas de Mesoamérica. Estas se desarrollaron en regiones que hoy comprenden el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, con una historia que abarca más de 2 milenios. Los mayas sobresalieron en diversos aspectos socioculturales, incluyendo su escritura jeroglífica, una de las pocas plenamente desarrolladas en América precolombina. Su arte, arquitectura, mitología y avanzados sistemas de numeración astronómica y matemáticas eran una de lo que les caracterizaba a la cultura maya. La sociedad maya estaba jerárquicamente estructurada con una élite gobernante que combinaba el poder político y el poder religioso. El poder político se centraba en la figura del rey divino, quien actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural.
La monarquía era usualmente hereditaria y patrilineal, aunque en algunos casos mujeres ostentaron el poder como regentes o por derecho propio. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya, con un panteón de dioses relacionados con la naturaleza y los astros, y prácticas rituales que incluían sacrificios humanos. En la arquitectura, los mayas construyeron impresionantes ciudades con pirámides escalonadas, templos, palacios y observatorios astronómicos. Estas estructuras estaban decoradas con esculturas y molduras de glifos mayas, formas geométricas o iconografías religiosas. La arquitectura maya nos distinguía entre edificios religiosos y no religiosos, reflejando la integración de lo sagrado en la vida cotidiana. La civilización maya dejó un legado perdurable que sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Sus avances en diversos campos y su rica herencia cultural continúan fascinando a investigadores y visitantes de las antiguas ciudades mayas. Hola, soy Joel Ramírez, arqueólogo integrante del equipo investigador de Chichen Itza. Hoy les compartiré los resultados de una parte fundamental de nuestra investigación, centrada en el análisis de materiales arqueológicos, la arquitectura y las viviendas, el patrón de asentamiento urbano y las prácticas religiosas ligadas al culto de esta magnífica ciudad maya. A través de estos aspectos podremos entender con mayor profundidad la vida cotidiana y espiritual en Chichen Itza, una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica. Empezamos con el análisis de los materiales arqueológicos, tarea que realizamos en el laboratorio, donde examinamos restos óseos y artefactos con especial atención a los encontrados en contextos rituales y ceremoniales. Uno de los hallazgos más significativos fue el estudio de restos de sacrificios humanos, principalmente de niños y jóvenes, que confirman prácticas rituales de extrema importancia. Con técnicas científicas de datación por radiocarbono calibrado, pudimos establecer cronologías claras que ubican estos sacrificios entre los siglos X al XIII después de Cristo, lo que coincide con la fase de auge de Chichen Itza, como centro político y ceremonial. Los análisis químicos y osteológicos también nos dieron indicios sobre las condiciones de salud y nutrición de las víctimas, así como la técnica específica empleada para los sacrificios, que en ocasiones se relacionan con la extracción del corazón o la decapitación incluso, prácticas simbólicas en el mundo maya. Además examinamos materiales como cerámica, herramientas de piedra y obsidiana, que nos hablan de un complejo sistema cultural y económico donde la producción y el consumo estaban altamente regulados, probablemente para sostener estas actividades rituales y administrativas. Ahora bien, el estudio arquitectónico de Chichen Itza nos permite apreciar cómo se integraban espacios ceremoniales y residenciales para crear una estructura urbana funcional y simbólica. El castillo, por ejemplo, es un templo piramidal dedicado a Kukulcán, diseñado con profundidad astronómica que refleja fenómenos como los equinoccios, evidenciando un conocimiento avanzado en astronomía y matemáticas. Pero la arquitectura va más allá de los edificios emblemáticos. Investigamos las viviendas y barrios residenciales, que muestran una fuerte diferenciación social. Las residencias de las élites estaban construidas con materiales más duraderos, ubicadas próximas a las plazas y centros ceremoniales, lo cual denota cercanía al poder y la influencia religiosa. Por otro lado, las viviendas comunes con materiales más perecederos y menos ornamentación se encontraban en áreas más alejadas. Estas diferencias no solo señalan estatus social, sino que también reflejan roles y funciones dentro de la sociedad. En algunos barrios residenciales hemos identificado estructuras para uso colectivo o familiar, lo que sugiere una organización comunitaria y redes sociales complejas, vinculadas a la administración y el apoyo mutuo dentro de la ciudad. El patrón de asentamiento de Chichen Itza no es arbitrario. Analizando la distribución espacial, observamos que la ciudad está diseñada para articular funciones políticas, religiosas y domésticas de forma integrada. Las configuraciones urbanas giran en torno a ejes principales que conectan plazas ceremoniales, templos y residencias élites, transmitiendo una imagen de orden y control. Asimismo, el trazado evidencia adaptaciones al entorno natural, especialmente a los cenotes, fuentes de agua dulce vitales y también consideradas portales sagrados. La ubicación estratégica respecto a los recursos naturales indica la importancia del agua para la subsistencia y la cosmovisión maya, reforzando la relación entre lo terrenal y lo divino en el espacio urbano.
Arqueológicamente encontramos que el asentamiento tenía también áreas para artesanos y comerciantes, resaltando la diversidad funcional y la economía de la ciudad. Este patrón refleja no solo la complejidad urbana, sino también las dinámicas sociales y políticas que lograban sostener un centro tan influyente. Finalmente, la religión fue eje central en Chichen Itza, permeando todas las sociedades y también todas las esferas de la sociedad. Los hallazgos rituales, como los sacrificios humanos que mencioné antes, se complementan con la arquitectura ceremonial y las ofrendas encontradas en templos y cenotes. La veneración de Kukulcán, dios serpiente emplumada, fue clave. Su templo está diseñado para representar el descenso simbólico de esta deidad durante los equinoccios, un evento que aún no hoy atrae a miles de personas. Las prácticas religiosas incluían sacrificios para propiciar la fertilidad, el bienestar y la protección de la comunidad frente a estas calamidades. Estas ceremonias no solo tenían un aspecto espiritual, sino también social y político, pues las élites utilizaban la religión para legitimar su poder y cohesionar a la población. Por último, la ubicación y uso recurrente de los cenotes sagrados como espacios de culto muestran la importancia del agua en la cosmovisión maya, considerada como el portal hacia el inframundo y la conexión con sus divinidades. Esto demuestra, una vez más, el poder tanto religioso, social y político en todo este análisis detallado que tenía Chichen Itza. Hola con todos, yo soy el arqueólogo Alejandro Monteros y les voy a dar un recorrido por las evidencias destacadas, la cronología y los métodos de trabajo utilizados en nuestra investigación en Chichen Itza. Yo les voy a compartir un poco de evidencias destacadas. Esta primera imagen presenta un estudio multidisciplinario que combina arqueología y genética para analizar los individuos hallados en un chultún en la región maya con énfasis en Chichen Itza. Los paneles geográficos sitúan el área de estudio en la península de Yucatán, A y B, mientras que la estratigrafía C y el plano del sitio D localizan el chultún cerca de un runway y el cenote sagrado de Chichen Itza. El panel genético E revela la tasa de discordancia de micropares, PMR, entre los individuos del chultún. Los resultados identifican varios pares con relaciones cercanas, incluyendo gemelos monocigóticos y un PMR generalmente bajo para individuos no relacionados, lo que sugiere una limitada diversidad genética dentro de la muestra analizada. En conjunto, la imagen proporciona una visión integral del contexto arqueológico y las relaciones biológicas de los individuos enterrados en este chultún. En la siguiente imagen podemos ver un análisis genético exhaustivo que compara las poblaciones antiguas y actuales de Chichen Itza y Tixacaltuyuf, TIX, con otras poblaciones de América y del mundo. El análisis de componentes principales, PCA, y los análisis de admixtura con K4 y K8, poblaciones ancestrales. Estos revelan la distinta composición genética de los nativos americanos, con una cercanía genética notable entre las poblaciones mesoamericanas, incluyendo los mayas, los individuos de Belice y los de Chichen Itza y Tixcacaltuyuf. Estos análisis permiten visualizar la proporción de diferentes ancestrías en cada grupo, destacando un componente ancestral predominante en las poblaciones nativas americanas y subcomponentes específicos en Mesoamérica. Además, las estadísticas de F3 que miden la compartición de deriva genética utilizando poblaciones de referencia como Mbuti y HCH o Mbuti y TIX refuerzan la singularidad genética entre las poblaciones mesoamericanas y las poblaciones de referencia en comparación en otras áreas de América. En cuanto a esta gráfica, se presenta evidencia de selección en la región HLA, antígeno leucocitario humano, en poblaciones mayas antiguas, ISH y contemporáneas. Los heatmaps muestran patrones distintos de asociaciones no superpuestas entre genes HLA en cada población, con desviaciones significativas del azar que sugieren la acción de la
selección desfavoreciendo ciertas combinaciones de los alelos HLA. Estas diferencias entre poblaciones antiguas y modernas podrían reflejar adaptaciones a cambios en las presiones ambientales o patógenos a lo largo del tiempo. Adicionalmente, los gráficos de Manhattan de valores LCBL a lo largo del genoma para HCH y TIX revelan múltiples loci bajo posible selección balanceadora, con señales particularmente fuertes en la región HLA del cromosoma 6. La presencia de selección balanceadora en esta región inmunológica clave sugiere que el mantenimiento de la diversidad genética en los genes de HLA ha sido ventajoso para la supervivencia de estas poblaciones mayas, probablemente en respuesta a una variedad de desafíos inmunológicos. Ahora les voy a presentar la cronología con nuestros resultados. Bueno, la calibración de fechas de radiocarbono obtenidas en Chichén Itzá nos permite precisar la temporalidad de los rituales humanos en el sitio, ajustando las fechas medidas en laboratorio a valores más exactos dentro del calendario. Los gráficos de probabilidad muestran que los eventos rituales ocurrieron principalmente entre los siglos X y XIII después de Cristo, coincidiendo con el auge de Chichén Itzá como centro político y ceremonial. Estas fechas, asociadas a muestras arqueológicas de contextos rituales, sugieren la continuidad de prácticas ceremoniales a lo largo de varios siglos, reflejando la importancia de los sacrificios y ofrendas en la estructura sociopolítica y religiosa de la ciudad. En cuanto a esta tabla, las fechas radiocarbónicas obtenidas de restos óseos en Chichén Itzá revelan una ocupación prolongada del sitio que se extiende aproximadamente entre los 650 y 1250 después de Cristo, con un núcleo temporal más intenso entre los 850 y 1150 después de Cristo. Este periodo central coincide con el apogeo de Chichén Itzá como un importante centro político, ceremonial y comercial en el norte de Yucatán. Durante el posclásico temprano, las fechas más tempranas como la del 650 después de Cristo podrían reflejar fases iniciales de asentamiento o actividad ritual previa a la consolidación del poder político, mientras que las más tardías, cercanas a 1250 después de Cristo, sugieren una prolongación del uso del sitio, posiblemente con fines rituales funerarios o de reocupación parcial tras el colapso del orden centralizado. Todas las dataciones fueron realizadas sobre material óseo, lo que indica que los contextos analizados fueron de tipo funerario o asociados a deposiciones humanas, proporcionando información directa sobre la presencia y prácticas mortuorias de la población. La coherencia entre los resultados de laboratorios distintos refuerza la fiabilidad de la secuencia cronológica, que constituyen una base sólida para la interpretación de la evolución social y cultural de Chichén Itzá. Bueno, en cuanto a los métodos de trabajo de campo, primero tenemos el análisis bioantropológico. Bueno, en cuanto a los métodos de trabajo de campo, primero tenemos el análisis bioantropológico. En este se utilizó la erupción dental y otras características osteológicas para estimar la edad, en una mayoría entre 3 y 6 años, y confirmar que todos los individuos eran varones. Así se identificaron relaciones de parentesco cercano entre algunos individuos, incluyendo dos pares de gemelos monocigóticos, lo que es significativo dado el simbolismo de los gemelos en la mitología maya. También tenemos datación por radiocarbono C14, ya que se realizaron análisis de radiocarbono en muestras de colágeno óseo para establecer un rango temporal del uso del chultún entre aproximadamente el 600 y 1100 después de Cristo. Estas fechas obtenidas indican que el sitio fue utilizado para rituales durante varios siglos, abarcando los periodos clásico, tardío y terminal. En cuanto a los análisis de isótopos estables, se los analizaron a estos isótopos de carbono y nitrógeno en el colágeno óseo para inferir aspectos de la dieta de los individuos. Los resultados nos sugieren una dieta rica en alimentos C4 como el maíz, con variaciones que reflejan diferencias geográficas y posibles redes de intercambio. Finalmente tenemos la extracción y análisis de ADN antiguo, ya que con la extracción del ADN de la porción petrosa de los huesos temporales, una región superdensa que preserva bien el material genético, se obtuvieron datos genómicos de 64 individuos, permitiendo estudiar relaciones de parentesco, sexo y comunidad genética con poblaciones mayas actuales.
La vida religiosa y las actividades de culto que se desarrollaban en Chichén Itzá. Para los mayas, el mundo estaba intrínsecamente ligado a lo sagrado. Su cosmovisión, poblada por una compleja jerarquía de dioses y ciclos cósmicos, encontraba en las pirámides sus puntos de conexión terrenal. La cosmovisión maya concebía un universo estratificado, con el inframundo que vendría a ser el Xibalbá, el mundo terrenal y los cielos. Las pirámides, como la icónica de Kukulcán, se erigía como Axis Mundi, buscando replicar este orden cósmico. La orientación astronómica de estas estructuras, específicamente evidente durante los equinoccios, demuestra la profunda integración de la observación celeste en sus creencias religiosas, una práctica compleja y central evidenciada por hallazgos de restos óseos con marcas específicas y dataciones de radiocarbono. Como habíamos visto antes, estos actos son posibles motivaciones que invitan a apaciguar a las deidades hasta legitimar el poder. Adoptaban diversas formas, puede ser la decapitación o la extracción del corazón. La deposición de objetos valiosos como cerámica, jade, concha de lugares sagrados como el cenote sagrado y altares en las pirámides era una forma de veneración y petición a los dioses. Danzas, música con instrumentos como el tuncul, flautas, el uso de fuego, incienso, eran elementos comunes en festividades y rituales que buscaban honrar a las deidades y marcar ciclos importantes. Un lugar particularmente significativo para los rituales, como lo demuestra la gran cantidad de restos humanos y objetos preciosos recuperados de sus profundidades, vendrían a ser las tumbas. También vamos a revisar su organización sociopolítica, poder, divinidad. La organización sociopolítica de los mayas en Chichén Itzá es bastante interesante. La intricada vida religiosa de Chichén Itzá estaba inseparablemente ligada a su organización sociopolítica. La religión no era una cuestión de fe, sino también un pilar fundamental del poder y la estructura social. Como un importante centro urbano, Chichén Itzá probablemente funcionó como una ciudad-estado, con una élite gobernante que controlaba los recursos, población y las actividades ceremoniales, mediante, como vimos durante todo este análisis. La magnitud y complejidad de las construcciones, incluyendo pirámides, son un testimonio del poder de la élite para movilizar mano de obra y recursos. La clase gobernante se presentaba como intermediaria entre el mundo humano y el divino. Su participación y liderazgo en los rituales, especialmente los más importantes como sacrificios, reforzaban su autoridad. La construcción de las pirámides como espacios sagrados también servía para proyectar poder y conectar a los gobernantes con las fuerzas cósmicas. Existía una clase de sacerdotes y especialistas religiosos encargados de mantener el conocimiento ritual, el calendario y la ejecución de las ceremonias. La posible influencia de grupos como los toltecas, visible en ciertos elementos iconográficos y arquitectónicos, pudo introducir o modificar aspectos de la organización sociopolítica y religiosa. Como conclusión, a través de todo este estudio y análisis, se puede decir que tuvo una trascendencia en los rituales de Chichén Itzá. En resumen, nuestra exploración de Chichén Itzá revela un centro ceremonial donde la religión y el culto a sus deidades eran pilares fundamentales de la vida. Las pirámides, más que simples estructuras, fueron escenarios para una compleja gama de rituales, desde sacrificios y ofrendas hasta elaboradas ceremonias, que buscaban mantener el equilibrio cósmico y asegurar el bienestar de la comunidad. Esta intensa actividad religiosa estaba intrínsecamente ligada a la organización sociopolítica, donde la élite gobernante utilizaba su conexión con lo sagrado para legitimar su poder y mantener el orden social. La comprensión de estos rituales se basa en la meticulosa labor arqueológica realizada por nosotros, el análisis científico de los restos materiales y la interpretación de la iconografía y las fuentes etnohistóricas. Las dataciones del radiocarbónico, análisis de ADN y estudios contextuales de los hallazgos nos proporcionan una visión cada vez más clara de estas prácticas ancestrales. Chichén Itzá se erige como un testimonio del sofisticado pensamiento religioso y la compleja organización social de la civilización maya. Aunque muchos misterios persisten, el estudio continuo de este sitio nos permite apreciar la profunda conexión entre los mayas y su mundo espiritual, cómo esta conexión moldeó su sociedad y su legado perdura hasta nuestros días. Muchas gracias y todas las referencias serán presentadas a continuación.